Dios les bendiga, hermano y hermana en la fe en Cristo Jesús. Mi nombre es Carlos Palacios. En esta tarde, ¿verdad?, voy a tocar un tema que se titula La función del espíritu, alma y cuerpo. ¿Qué función ocupa nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo? La Biblia dice que Dios creó al hombre compuesto de 3 elementos, que son el espíritu, el alma y el cuerpo. Eso lo podemos ver en 1 de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, donde ahí la Biblia nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llamó, en cual también lo hará. Pero ¿qué función ocupan cada uno de esos 3 elementos? En este breve estudio que voy a realizar, ahí estaré analizando y explicando brevemente un poco acerca de la función que ocupa nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo. Voy a ir al libro de Génesis, en la Biblia, Génesis, capítulo 2, verso 7. Leo la palabra de Dios en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra. De ahí se origina el cuerpo físico del hombre, de toda persona, como consecuencia o como producto de haber formado Dios al hombre del polvo de la tierra. Es decir, de ahí surge el cuerpo físico. Dios del polvo de la tierra hizo el cuerpo físico del hombre. Pero aún ese cuerpo físico no tenía vida inerte en él, estaba sin vida. Entonces, porque la palabra de Dios dice que lo que le da vida a nuestro cuerpo es nuestro espíritu. Dice la Biblia en la epístola del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 26, que lo que le da vida a nuestro cuerpo humano es el espíritu que Dios puso dentro de nosotros. Dice: porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obra está muerta. Dice Santiago capítulo 2, versículo 26. Entonces, volviendo al libro de Génesis capítulo 2, versículo 7, dice, ¿verdad?, y sopló en su nariz aliento de vida, originándose de esa manera, o creando Dios de esa manera, el espíritu humano dentro del hombre, como consecuencia de haber soplado en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un ser viviente, es decir, un alma viviente. La palabra ser, ¿ya?, simboliza o significa en algunos casos como alma viviente. ¿De qué manera se originó en nuestra alma? Nuestra alma surge o se origina como resultado, ¿verdad?, de haber soplado Dios dentro del cuerpo físico del hombre, ¿verdad?, soplo, aliento, ¿ya? Así se origina nuestra alma, ¿ya?, como consecuencia de haber soplado Dios en su nariz aliento de vida dentro del cuerpo físico, ¿verdad?, produciéndose de esa manera el espíritu, y como resultado de la unión del espíritu con el cuerpo físico del hombre, se produce nuestra alma como resultado. Es decir, el alma es el resultado de la unión del cuerpo físico, cuando Dios sopló aliento de vida en el hombre, uniéndose, ¿verdad?, con el espíritu que Dios sopló en el hombre, produciéndose de esa manera en alma. Pero cada una de estas funciones, de estos 3 elementos, ocupa una función. Ya dijimos ahorita que el cuerpo físico se produjo como resultado de haber formado Dios al hombre del polvo de la tierra. Y luego dice: sopló en su nariz aliento de vida. Ahí surge nuestro espíritu humano. Y nuestra alma, ya, llamando o pasando a ser el hombre, un ser viviente o un alma viviente, nuestra alma se origina como resultado de la unión
de nuestro espíritu que se produjo, ¿verdad?, al haber soplado Dios aliento de vida en el hombre, unida con el cuerpo físico del hombre que se produjo, ¿verdad?, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra. Pero cada una de estos tres elementos ocupa una función. En este estudio vamos a ver cada una de esas funciones que ocupa el espíritu, el alma y el cuerpo de todo ser humano. ¿Con qué propósito Dios creó un espíritu en nosotros? Cuando Dios creó al hombre, Dios dice que creó un espíritu. ¿Con qué propósito Dios crea ese espíritu dentro del hombre? Con el propósito de que por medio de nuestro espíritu podamos comunicarnos con Dios, podamos tener una íntima relación personal con Dios por medio de la persona de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Con el propósito de adorarle a Dios, de servirle, de comunicarnos con Él y de tener una relación personal con Él, fue que Dios puso un espíritu dentro del hombre. ¿Por qué razón? Porque la palabra de Dios dice en el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículo 24, que Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. Entonces, Dios el Padre es un espíritu, y por eso Dios puso un espíritu dentro del hombre, para que por medio de ese espíritu, que Dios puso en nosotros nos podamos comunicar con Él, nosotros podamos tener una íntima relación personal con Él, ¿verdad?, por medio del espíritu, ¿verdad?, es decir, una relación que va de espíritu a espíritu, de nuestro espíritu humano, ¿verdad?, guiado o dirigido por el Espíritu Santo de Dios hacia el Espíritu de Dios, ¿verdad?, porque Dios es espíritu, dice su palabra. Entonces, con ese propósito Dios puso un espíritu para que por medio de ese espíritu podamos adorarle a Él, podamos comunicarnos con Él, podamos tener una relación personal e íntima con Él por medio de la persona de Cristo Jesús, y podamos servirle a Él y adorarle y glorificarle a Él. Cuando el espíritu de un hombre, ¿verdad?, aún no arrepentido, ¿verdad?, no tiene el Espíritu Santo de Dios, entonces ese espíritu está sin vida, porque lo que le da vida al espíritu de un creyente es la vida que Dios infunde por medio de su espíritu, dentro de su espíritu humano. Dice la palabra de Dios en el libro de Efesios, capítulo 2, versículo 1. Efesios, capítulo 2, verso 1 dice: y Él os dio vida a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Cuando un pecador aún no se ha arrepentido, entonces su espíritu humano no tiene esa vida infundida que viene de parte de Dios por medio de su Espíritu Santo. Es hasta que un pecador se arrepiente de todo corazón y le pide perdón a Dios por sus pecados y deja al Señor Jesucristo entrar, o le hace la invitación a Cristo Jesús para entrar a morar a su corazón, es que ese pecador ya tiene la vida de Dios infundida dentro de sí por medio del Espíritu Santo que entró a morar dentro del espíritu humano de esa persona, de ese pecador, ya viniendo a convertirse ese pecador en una nueva criatura en Cristo Jesús, en un nuevo hombre, tal como lo dice la palabra de Dios en 2 de Corintios capítulo 5 verso 17. Y de modo dice que si alguno está en Cristo Jesús, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Entonces, a partir de que un pecador se arrepiente y el Espíritu Santo entra a morar en él e infunde la vida de Dios, ya ese pecador ya es guiado y dirigido por el Espíritu Santo de Dios. Esa es una de las funciones que ocupa nuestro espíritu. También, ¿verdad?, la palabra de Dios dice, ¿verdad?, que los que somos guiados por el Espíritu de Dios
Estos somos los hijos de Dios. Voy a leer donde dice la epístola del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 8, verso 14. Dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Oiga bien, que aquí la Escritura no está diciendo que hijo de Dios es toda la creación, son todos los seres humanos. Aquí la Escritura no dice eso. Aquí la Escritura dice que únicamente son hijos e hijas de Dios aquellos que somos guiados por su Espíritu Santo, morando dentro de nuestro espíritu humano. Si tú, hermano y hermana que me escucha, hombre y mujer, amigo y amiga que me escucha, tú no te has arrepentido de todo corazón de tus pecados y tú no has recibido a Cristo en tu corazón, hoy es el día aceptable, hoy es el día de salvación. Deja que el Espíritu Santo te guíe y de esa manera vendrás a ser un verdadero hijo o hija de Dios, siendo guiado por el Espíritu Santo. Si tú que estás mirando este video aún no te has arrepentido, hoy es el día de salvación, hoy es el día aceptable. No dejes para mañana lo que hoy puedas hacer. Deja que el Espíritu Santo te guíe, porque si el Espíritu Santo no es el que te guía y el que gobierna tu vida, sino tu propia voluntad, entonces déjame decirte que no va por buen camino, va por un mal camino. La Biblia dice, ¿verdad?, en Proverbios capítulo 14, versículo 12, que hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su final es camino de muerte, dice la palabra de Dios. Así que, estimado hermano que me escucha, hombre y mujer, ¿verdad?, que escucha, si hoy es el día, ¿verdad?, hoy es el día de salvación. Tu camino te puede parecer, ¿verdad?, acepto, pero tú no sabes, ¿verdad?, cómo estás viviendo tu vida delante de Dios. No dejes, ¿verdad?, para mañana lo que hoy puedas hacer. Hoy es el día aceptable para ti. ¿Cuál es la función que ocupa nuestra alma? Nuestra alma está compuesta por nuestros pensamientos, por nuestras emociones, por nuestros sentimientos. El alma es el intelecto, es el yo mismo de la persona. El yo de la persona radica en su alma. O sea que el alma, ¿verdad?, se compone de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de nuestras voluntades. El pensamiento, las emociones, la voluntad, los sentimientos, ¿verdad?, nuestras decisiones las llevamos a cabo a través de nuestra alma. Esa es la función que ocupa nuestra alma. ¿Cuál será? Por medio de nuestra alma nosotros tomamos las decisiones, nosotros pensamos, razonamos, ¿verdad? Nos comunicamos el uno con el otro por medio de nuestra alma. ¿Y cuál es la función que ocupa nuestro cuerpo? Bueno, por medio de este cuerpo físico que Dios creó, como del polvo de la tierra, ¿verdad? Cuando Dios hizo al hombre, dice que, y creó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, formando de esa manera su cuerpo físico. ¿Qué propósito ocupa nuestro cuerpo físico? Por medio de este cuerpo físico nosotros podemos interactuar, intercomunicarnos los unos a los otros, relacionarnos los unos con los otros. Por medio de este cuerpo físico nosotros podemos interactuar con el mundo físico que nos rodea, que nosotros miramos y nosotros palpamos. Por medio de este cuerpo físico nosotros nos podemos mover de un lado para otro, podemos tocar cosas, objetos, paredes, materiales, podemos, ¿verdad?, saludarnos los unos a los otros por medio de nuestro cuerpo físico, podemos darnos un abrazo cordial, ¿verdad?, como hermano y en Cristo Jesús que somos. El cuerpo físico Dios lo creó con el propósito de que nos tuviésemos una interacción, ¿ya?, o una relación con el mundo físico que nos rodea. Ese es el propósito por el cual tenemos nuestro cuerpo físico, para que por medio del cuerpo físico nosotros interactuemos, ¿ya?, con el mundo físico.
que nosotros miramos y que nosotros palpamos. Nosotros toquemos cosas, objetos, materiales, ¿verdad? Personas, ¿ya? Nos abracemos, ¿verdad? Y nos saludemos dándonos la mano en uno por el otro también. Por medio de este cuerpo físico nosotros lo podemos usar, ¿verdad? Para hacer nuestras actividades diarias que necesitamos hacer en nuestra vida. Pero también el cuerpo físico tiene una función que es la principal función y la más importante que tiene nuestro cuerpo físico, es la función, ¿ya? Que es el templo del Espíritu Santo de Dios. Nuestro cuerpo físico, ¿ya? Dice la Biblia que es la morada, el templo, el tabernáculo, donde mora, donde habita el Espíritu Santo de Dios. Vamos a leer, ¿verdad? En el libro de Primera de Corintios, la primera epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 16, ahí dice el apóstol San Pablo a los Corintios, capítulo 3, verso 16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Nuestro cuerpo físico es el templo. Así como en el Antiguo Testamento el templo estaba compuesto de 3 partes, que la primera parte era, ¿verdad?, en atrio, que era la parte externa del templo, la parte exterior, donde los adoradores llegaban a ofrecerle a Dios una adoración de manera externa, dentro del atrio del templo, que era la parte externa o exterior del templo. Ahí se podía adorar de manera externa, ahí se podía brindar un servicio de adoración externa a Dios en los atrios del templo. También el templo físico, ¿verdad?, en el Antiguo Testamento estaba compuesto del lugar santo, que ese lugar santo era administrado por el sacerdote. Era un lugar, ¿verdad?, denominado el lugar santo, que era administrado por el sacerdote. Desde allí hacía, ¿verdad?, el sacerdote sus oficios, sus ministros. Y también estaba el lugar santísimo, que nosotros le llamamos, que era la parte más elevada, era la parte donde moraba, donde habitaba Dios, dentro del lugar santísimo. Y ahí vamos a leer en la epístola a los Hebreos, capítulo 9, la epístola a los Hebreos, capítulo 9, dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que lo bendeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Pero en la segunda parte, es decir, ¿verdad?, en el lugar santísimo, en la segunda parte es el lugar santísimo, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de la ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado en camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie.
Aún en ese tiempo, en el tiempo de la ley, ¿verdad?, no se había manifestado de manera perfecta el camino al lugar santísimo, porque el camino al lugar santísimo lo vino a manifestar nuestro Señor y Salvador Jesucristo, habiendo muerto en un madero o en una cruz por nuestros pecados. La Biblia dice que cuando Cristo murió, ¿verdad?, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo, y a partir de ese momento ya tenemos acceso libremente a entrar, ¿verdad?, dentro del templo, ¿verdad?, dentro de ese lugar santísimo. Cuando tú ya entras en tu aposento y te postras y te arrodillas delante de Dios en oración, clamando a Dios, ahí tú estás entrando al lugar santísimo, porque el lugar ya fue manifestado, ya por medio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. El velo ya fue rasgado. Antes, en el Antiguo Testamento, solamente el sumo sacerdote tenía la opción, ¿verdad?, de entrar una vez al año a ofrecer sacrificio por sus propios pecados y por los pecados del pueblo. Solamente el sumo sacerdote podía entrar una vez al año a ese lugar santísimo. Pero ahora ya tenemos acceso, tú y yo y todo lo que me escucha, a tener entrada a ese lugar santísimo. ¿Cuándo entramos a ese lugar santísimo? Cuando entramos en nuestro aposento, en nuestra habitación, y nos postramos, nos arrodillamos, humillados delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, buscando su rostro y buscando su presencia día a día. Ahí entramos en ese lugar santísimo. Y Dios escucha tu oración, Dios escucha mi oración, Dios escucha la oración de todos aquellos que me están escuchando. Vamos a ir a Hebreos capítulo 4, lo que dice la epístola a los Hebreos capítulo 4. Dice, versículo 14, por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Aquí Dios nos hace una invitación, que nos acerquemos confiadamente, dice, al trono de la gracia, para hallar gracia y alcanzar misericordia para el oportuno socorro. ¿Cuándo es que nos acercamos confiadamente al trono de la gracia? Cuando nosotros vamos y en nuestro aposento, dentro de nuestra habitación, nosotros nos postramos y nos arrodillamos delante de la presencia de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, intercediendo, ¿verdad?, orando y clamando a Él. Ahí es que entramos confiadamente al trono de la gracia, porque ya podemos entrar con toda confianza, con toda seguridad, porque ya el velo del templo ya fue rasgado de arriba abajo con la muerte expiatoria de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en la cruz del Calvario, muriendo por nuestros pecados. Vamos a ir de nuevo a Primera de Corintios, capítulo 3, verso 17. Si alguno destruyere el templo de Dios, que es nuestro cuerpo físico, Dios le destruirá a él, porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Es decir, nosotros debemos de cuidar este templo. No es asunto que vamos a hacer con nuestro cuerpo físico lo que nosotros queramos, porque nosotros ya no le pertenecemos al Señor. Nuestro cuerpo físico, nosotros le pertenecemos al Señor. Nosotros no nos pertenecemos a nosotros mismos. Nosotros no somos el dueño de nuestra propia vida. Nuestra propia vida le pertenece al Señor, a Cristo Jesús. Él es el dueño de nuestra vida. Nuestro cuerpo físico le pertenece al Señor. Entonces nosotros no podemos hacer con nuestro cuerpo físico lo que nosotros queramos. No podemos andar fornicando con nuestro cuerpo físico.
tú hombre y mujer que me escucha, también tu mujer, tú dices, mi cuerpo es mío, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que yo quiera. Estás equivocada, mujer, estás equivocada, tu cuerpo no te pertenece a ti, tu cuerpo le pertenece al Señor Jesucristo. La Biblia dice que nuestro templo, nuestro cuerpo es el templo donde mora el Espíritu Santo de Dios, y que si nosotros destruimos este cuerpo, Dios no destruirá a nosotros, porque dice nuestro cuerpo, el cual sois vosotros, santo es, dice. Ya lo vamos a leer posteriormente en el versículo que sigamos leyendo más adelante, en el transcurso de este estudio o de esta enseñanza. Ya lo vamos a ver. Entonces, tú no tienes derecho a quitarte la vida por cuenta propia, porque el único que te puede quitar la vida es el que te la dio, Dios, Cristo Jesús, el autor de la vida. Nadie tiene derecho a quitarse la vida. Toda persona, y lo vuelvo a repetir, ya lo había repetido en uno de mis videos anteriores, pero lo vuelvo a repetir, toda persona que por cuenta propia se quita la vida o se suicida, esa persona no va a la presencia de Dios a descansar. Esa persona va a un lugar de tormento llamado infierno por haberse quitado la vida, porque nadie tiene derecho a quitarse la vida por cuenta propia. El único que se la puede quitar a uno es el que se la dio, que es Cristo Jesús nuestro Señor. Vamos a leer lo que dice, ¿verdad? Primera de Corintios, capítulo 6, versículo 13. Dice, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. ¿Estás escuchando, hermano que me escucha? Hermano y hermana, ¿estás escuchando lo que dice 1 Corintios capítulo 6, verso 13? Al final de ese versículo dice, pero el cuerpo, dice, no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Entonces no es asunto que yo voy a utilizar mi cuerpo para andar fornicando, no es asunto que tú vas a utilizar tu cuerpo para andar fornicando, para andar haciendo lo malo ante los ojos de Dios, viviendo perdidamente, porque si tú vives perdidamente, entonces te vas a destruir a ti mismo. Dice, pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Dice en versículo 18 de 1 Corintios capítulo 6, huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Estás oyendo? Que dice que cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera de su cuerpo, mas el que fornica, dice, contra su propio cuerpo peca. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo, dice la Biblia, que es el templo, la morada, el tabernáculo donde habita el Espíritu Santo de Dios. Y el que destruye este cuerpo viviendo perdidamente, Dios lo destruirá a él, y tendrá finalmente una pérdida eterna para toda la eternidad. Pero Dios no quiere eso, hombre y mujer que me escuchan. Dios no quiere eso. Dios no quiere que tú te pierdas. La voluntad de Dios es que todos los hombres vengan, se arrepientan y vengan al conocimiento de la verdad, que es Cristo Jesús. Cristo te está llamando en esta tarde, en este video que tú me estás escuchando. Cristo está tocando a la puerta de tu corazón. Él no quiere que tú mueras y te pierdas y te vayas a ese lugar de condenación eterna. Él quiere que cuando tú mueras, tú partas a su presencia, tú vayas al cielo, al paraíso. Ahí es donde quiere Dios que vayamos usted y yo y todo lo que me están mirando. Por eso, amados hermanos, yo te hago la invitación que si tú no has recibido a Cristo Jesús, hoy es el día aceptable para que tú recibas a Cristo Jesús. Dice la palabra de Dios en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, versículo 20. He aquí, yo estoy a la puerta y llamo.
Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Jesús quiere tener comunión contigo, pero que tienes que abrir la puerta de tu corazón para que Él entre a tu corazón. Tienes que aceptarlo y recibirlo como tu único Señor y Salvador de tu vida, y tendrás vida eterna para toda la eternidad. Dice el verso 19 de 1 de Corintios capítulo 6: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? ¿Estás escuchando? Que tu cuerpo, mi cuerpo, ¿verdad?, no te pertenece a ti, no me pertenece a mí, te pertenece a Dios. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Estimados hombre y mujer que me escucha, si no has recibido a Cristo Jesús, ya para finalizar este video voy a hacer una oración. Te invito a que hagas esta oración conmigo. Cierras ya tus ojitos y ahí en tu intimidad recibe a Cristo en tu corazón. Diga la siguiente oración que voy a hacer. Señor Jesús, me arrepiento de todos mis pecados que he cometido hasta hoy. Te pido perdón. Te pido que entres a mi corazón. Te recibo como mi único Señor y Salvador de mi vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por la salvación que me has dado, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si no te has suscrito a mi canal es Jesús es la puerta de la salvación. Si no te has suscrito, te invito a que te suscribas, y ahí en mi canal Jesús es la puerta de la salvación te saldrán gratuitamente todos mis videos que he venido grabando, ¿verdad?, de prédica y enseñanza de la palabra de Dios, con el objetivo de edificar tu vida. Que Dios te bendiga y será hasta el próximo video.